7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, la parte 6b. Hoy es octubre 17 del 2020 y vamos a comenzar el estudio de las trompetas, ya teniendo qué fecha como referencia. ¿Qué fecha? ¿Qué día? 11 de agosto de 1840. Muy bien. Y vamos a comenzar desde el principio. Y vamos a tomar en cuenta lo que dijo él. Si Josiah Slicht pudo descifrar esa profecía de ese cumplimiento de esa trompeta, significa que podemos confiar en la interpretación de las trompetas de él. Claro, porque si él pudo trompeta tras trompeta identificar cada uno de esos eventos para llegar al momento en que se da ese cumplimiento de la sexta trompeta, que es lo que vamos a ver que se dio en la sexta trompeta, significa que podemos tener tranquilidad o confianza de la interpretación de las trompetas que él dio previas a la sexta. Porque si yo, por ejemplo, para poder llegar a una interpretación de un evento, de alguna cosa, por decir algo, de algún cálculo matemático, una ecuación, por ejemplo, hagan de cuenta que arranca la ecuación en la parte de arriba y yo en la parte de abajo doy un paso y dice x igual a 3500, significa que para llegar a esa ecuación yo ya tuve que haber hecho todo un desarrollo desde el principio para dar la respuesta correcta y de la sexta llegar a la séptima. Entonces la clave de toda la profecía de las trompetas está en esa validación que Elena de White le da a Josiah Slicht. O sea que si cogemos lo que Josiah Slicht dijo, pues de que la secuencia es la correcta. ¿Está bien? Muy bien. Y esto, desafortunadamente, como les digo, esto usted no lo va a encontrar en ningún lado, porque los profesos doctores de la ley rechazaron a Josiah Slicht. No tomaron la interpretación de él, o la tomaron, y lo vamos a ver, que vamos a mirar la interpretación de Josiah Slicht y vamos a compararla trompeta tras trompeta de lo que dicen los doctores de la ley actuales con base en ese diagrama que mostramos. De los doctores, o sea, aquí estamos hablando de la crema innata del adventismo corporativo. Entonces, con humildad, pues ya lo dijimos y vamos a entrar a estudiar este tema basados en lo que cualquier persona haría, a cualquier persona que crea en el espíritu de profecía como la profeta que se dio para este tiempo. Entonces, Apocalipsis 8.1, vamos a ir a los textos bíblicos, por favor, para que ustedes vayan en sus Biblias, vamos a ir repasando lo que son los textos de Apocalipsis del 8 al 11, ¿está bien? Entonces, Apocalipsis 8.1, en el diagrama profético, ¿quién tiene el diagrama profético? Por favor, que lo tengan por ahí, ¿quién lo tiene? El quiasma profético, ¿quién lo tiene allá? Este diagramita. Bueno, aquí tengo una. Lo que pasa es que esta es una versión antigua, pero aquí ustedes ven que yo les puse a ustedes, hay un evento futuro que se va a dar en la segunda venida de Cristo o en el milenio, que es Apocalipsis 18.1. ¿Sí lo ven? Entonces, Apocalipsis 18.1, ¿dónde está? En el diagrama profético de quiasma, ¿dónde está Apocalipsis 18.1? Sí, ¿en dónde está Apocalipsis? O sea que es un evento futuro, pero porque el pueblo no estuvo preparado y porque Dios tuvo que extender el tiempo de gracia. Ahora Apocalipsis 18.1, por favor ustedes en sus Biblias pongan, es un evento futuro, a pesar de que es el comienzo de explicar las trompetas, es un evento futuro porque es la continuación de Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 es el sellamiento. Acuérdense que Apocalipsis 7, el versículo 1, nos comienza a decir
dice que hay 4 ángeles reteniendo a los 7 ángeles, a los 4 ángeles que están a punto de traer las plagas, los vientos de destrucción. Pero, y dice, y todo el capítulo 7 es el sellamiento, ¿listo? Y el capítulo 8, versículo 1 es la continuación de ese sellamiento. Dice, y cuando abrió el séptimo sello, ¿cierto? O sea que está haciendo referencia a qué sello. Al séptimo sello, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya hablamos que el séptimo sello comenzó en 1844? Dice, y cuando abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Ese es un evento que es un evento hacia el futuro. Acuérdense que dijimos que es una pausa que se da, así como Apocalipsis 6 del 13 al 14 es un evento futuro que se desenrolla el cielo como un pergamino. Apocalipsis 8.1 es un evento futuro. Ponga usted en su Biblia evento futuro. ¿Por qué? Porque es a nivel de equivalencia, un día profético equivale a ¿cuánto tiempo? A un año literal. Una hora profética equivale a 15 días. Usted puede hacer la equivalencia. Por ejemplo, un día es un año, o sea que divida usted 360. Hagan la división ahí para que sepan de dónde estoy sacando esto. 360 dividido entre 24. ¿Cuánto da? Porque un día profético es un año profético, o sea, son 360 años. ¿Quién me quiere hacer el cálculo, por favor, en su calculadora? 360 dividido entre 24. ¿Cuánto da? $360 es un año. Para saber cuánto equivale una hora profética, yo divido 360 días, que es un año profético, entre 24 horas, que es un día literal, pero o sea, vamos a ver a cuánto equivale una hora profética. 360 dividido entre 24. Muerse. Está bloqueado. 360 dividido entre 24, ¿cuánto da? A ver las calculadoras, ¿qué pasó? 15, muy bien. Un día equivale a un año, un día profético equivale a un año literal, una hora profética equivale a 15 días, y media hora profética, ¿a cuántos días equivale? Pues a la mitad de 15 días, o sea, 7.5 días, más o menos, ¿cierto? Esto está en el evento final, en el tiempo final. Acuérdense que dice, y cuando abrió el séptimo sello se hizo un silencio en el cielo como por media hora. O sea que en el cielo, cuando se da el derramamiento de las plagas, hay un silencio en el cielo de media hora. Eso equivale a 7 días. Y la hermana Juez en Testimonios para la Iglesia Tomo 1 dice, todos los rostros se pusieron pálidos y los rostros de quienes Dios había rechazado se pusieron sombríos. Entonces todos exclamaron, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Tengo yo mi vestido inmaculado? Los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio, esto es en el cielo. Mientras Jesús hablaba, los que tengan manos limpias y corazones puros podrán permanecer firmes, mi gracia es suficiente para vosotros. Después de esto, nuestros rostros se iluminaron y nuestros corazones se llenaron de gozo. O sea, ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Los ángeles volvieron a cantar con júbilo mientras la nube se aproximaba aún más a la tierra. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Luego resonó la trompeta de plata de Jesús mientras descendía en la nube rodeada de llamas de fuego. Contempló las tumbas de los santos que dormían y luego elevó su vista y sus manos hacia el cielo y exclamó, despertaos, despertaos vosotros que dormís en el polvo y levantaos. A continuación se produjo un terrible terremoto, las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron aleluya y al reconocer a sus amigos que habían sido arrancados de su lado por la muerte y ese mismo momento fuimos transformados y nos unimos con ellos para recibir al Señor en el aire.
Esto es el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 62, párrafo 2. Está haciendo referencia a Apocalipsis 8.1 con relación al silencio. Por eso dice aquí, los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio. Apocalipsis 8.1. Aquí dice 8.1. Ahora, el siguiente párrafo, que es Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 63, párrafo 1, dice, entramos todos en la nube y pasamos ¿cuántos días? 7 días subiendo hasta llegar al mar de vidrio. ¿Cuál mar de vidrio es ese? ¿Dónde está el trono de Dios que vio quién? Ezequiel, Isaías y Juan el apóstol. A ese mar de vidrio, o sea que vamos a entrar a la presencia misma de Dios, donde están los serafines, donde están los querubines, donde está el trono de Dios, donde hay millares de ángeles adorando a Dios. Allá nos van a llevar. Jesús trajo las coronas y con su propia mano las colocó sobre nuestras cabezas. Nos entregó arpas de oro y palmas de victoria. Los 144,000 formaron un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. O sea, ¿enfrente de qué? Del trono de Dios. ¿Lo creen? Ahí estamos. Las coronas de algunos eran más brillantes, en cambio las de los otros no lo eran tanto. Por eso es que dice aquí en Daniel que los entendidos resplandecerán. Sus coronas van a ¿qué? ¿A resplandecer de qué? De estrellitas, dice. Las coronas de algunos eran más brillantes, en cambio las de otros no lo eran tanto. Algunas coronas parecían cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían solamente pocas, pero estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. O sea, aquí somos misioneros para el reino de los cielos y al menos necesitamos tener ¿cuántas? Una. Pero no nos vamos a conformar con una, sino tenemos que hacer la obra todos los días para que el Señor sea el que nos dé la sorpresa de cuántas vamos a tener arriba, en la corona. Dice, y todos estaban vestidos con un glorioso manto blanco que les caía desde los hombros hasta los pies. Los ángeles nos rodeaban mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia las puertas de la gran ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo e hizo girar la puerta de perlas sobre sus brillantes gones mientras nos decía, habéis lavado vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes por mi verdad. Entrad. Todos entramos y tuvimos la sensación de que teníamos perfecto derecho a encontrarnos allí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura el viaje de la tierra hasta el mar de vidrio? 7 días, por eso es que va a haber un silencio en el cielo como de media hora. ¿Por qué? Porque van a quedar desocupados, porque ¿quién viene a recogernos? Jesús con todos sus ángeles. Por eso es que el cielo queda vacío, hay un silencio como de media hora, porque Cristo viene desde el momento en que se para a interceder, comienzan a caer las plagas, y ese viaje del cielo a la tierra es el mismo viaje del cielo a la tierra. Ella dice, de la tierra al cielo, pero pasamos 7 días subiendo hasta llegar al mar de vidrio. O sea, literalmente va a haber un viaje de 7 días de la tierra al cielo. Ahora, ¿por qué hay un silencio de media hora? Porque Cristo viene por su pueblo y ese recorrido, ¿cuánto dura? 7 días. Entonces, ¿cuánto durará el viaje del mar de vidrio a la tierra? Lo mismo que dura el viaje de la tierra al mar de vidrio. ¿Es correcto? ¿Está claro eso? Ponga por favor entonces allá el silencio de media hora, ponga la referencia de Testimonios para la Iglesia, página 163, párrafo 1. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea que ya podemos ver cuán poco van a durar las plagas. 7 días. Las plagas, no el tiempo que precede a la ley dominical, porque la ley dominical, la muerte, es la señal de la caída de las 7 plagas. O sea, tan pronto se dé la ley dominical, Cristo se para, a muerte.
Cristo se para en el santuario celestial y dice, hecho es. Y comienzan a caer las plagas acá. Por 7 días, eso es lo que dicen las cuentas de ese versículo, Apocalipsis 8.1, que es la continuación del sellamiento. Señor, ¿no? Entonces el silencio en el cielo se dará cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez, junto con sus ángeles, para recogernos a nosotros y llevarnos ¿a dónde? Al mar de vidrio. Muy bien. Y entrar por las puertas. Esto pues va a continuar en el estudio que hagamos más adelante. Pero entonces Apocalipsis 8.2 comienza a relatar ¿qué? Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Entonces por eso es que les digo que el evento de Apocalipsis 8.1 es un evento al futuro, no es un evento preciso con relación a la continuación, sino Apocalipsis 8.1 hace parte de Apocalipsis 7, por decirlo así, que es el sellamiento. ¿Está bien? Que ya es el evento final del sellamiento, la recogida de Cristo, la venida de Cristo es para llevarnos allá, y por eso hay un evento que de pronto es como si más bien el capítulo 8.1 fuera parte de Apocalipsis 7, de que es el sellamiento, pero bueno, de acuerdo a como está escrito lo vamos a dejar aquí. Pero entonces ustedes en sus Biblias se encuentran, dice, los juicios de Dios y las 7 trompetas. Versículo 2, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y le fueron dadas 7 trompetas, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar. ¿Dónde está el altar? ¿En qué parte del lugar del santuario está el altar? En el lugar santo, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que el trono a que se hace referencia aquí es el trono de ¿quién? De Dios. ¿En qué lugar? En el lugar santo. ¿Por qué, Carlitos? Porque está referenciando ¿qué mueble? El altar del incienso, que es el que estaba enfrente del velo, pero está en el lugar santo. O sea que Cristo, para el comienzo de las trompetas, el anuncio de las trompetas está ¿en qué lugar? En el lugar santo. O sea que desde el año 31 hasta 1844 está él oficiando en el lugar santo. Eso significa que las trompetas es un evento que se va a dar ¿en qué momento? Desde el momento en que él asciende al cielo, y no en un evento futuro después de las plagas. ¿Me hago entender? O sea, Cristo está en el trono, en el lugar santo. Lo está describiendo el altar del incienso. Mira, aquí lo tenemos, el lugar santo está con el candelabro, está el sacerdote, está allí, el altar del incienso, y está allí. Entonces, la profecía de las trompetas no puede ubicarse en un tiempo futuro, pues la descripción del lugar donde está Dios es en el santuario, en el lugar santo, y esto corresponde a una fecha antes de 1844. ¿Está claro? De tal manera que las 7 trompetas están sonando desde 1844. No. Si dice, el otro ángel vino y se paró ante el altar. Aún no ha entrado al lugar santísimo. No. Está en el altar, en el lugar santo. O sea que pues, está desde el año 31, porque él entró en el lugar santo en el año 31. No puede ser evento después de 1844, porque él está en el lugar santo y comienza describiendo la primera trompeta en su orden. Después de 1844, o sea, por eso es que estamos seguros que el inicio de la trompeta, de la descripción de las trompetas, está en el lugar santo. ¿Antes de qué fecha? Que puede ser desde qué año, desde el año 31, porque él asciende al cielo al lugar santo en el año 31.
Entonces vamos a hacer ese proceso. Acordémonos que vamos a usar a quién, a la interpretación de quién como base, de Josias Lich. ¿Está bien? Hasta aquí no hemos, apenas cogimos la madeja y la desenredamos para llegar al principio. Josias Lich no dice qué trompeta sonó en 1840. Sí, vamos a verlo. Sí, o sea, está el texto y sabemos cuál es el texto y qué trompeta es. No le puedo decir, espérense. Paciencia. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, amor, ahora sí. Entonces, para continuar con la interpretación historicista de las iglesias y los sellos, que son eventos, periodos históricos del pasado, deberíamos tomarlas desde el juicio contra Jerusalén luego del año 31, porque Cristo ascendió ¿en qué año? En el año 31, o sea que no sabemos en qué momento todavía. Pero por eso les digo, usamos la interpretación de un historicista que hizo la tarea juiciosa y dijo, 11 de agosto va a caer el Imperio Otomano como señal de esta trompeta. Y se cumplió. Y Elena White dice, esa interpretación está hablando de un cumplimiento profético. O sea que tenemos que tomar la trompeta aquí, pero desenredarla para llegar al principio. Y el principio es Apocalipsis 8:2, que es el comienzo de las trompetas. Entonces dice, cuando la nación hebrea rechazó el tiempo de gracia ofrecido y el juicio sobre ella en el año 70. O sea que hay una trompeta que debe estar relacionada con ese periodo profético en el cual hay un anuncio de la caída de ¿quién? De Jerusalén. Entonces vamos a mirarlo. Y el primer ángel, entonces Apocalipsis 8:7, vamos a empezar a hablar del primer ángel. Tengan abiertas sus Biblias. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Entonces, aquí vamos a comenzar a usar la interpretación de ¿quién? ¿De quién? De Josías Lich. No Usías, Josías Lich. Escríbanlo por favor. Josías Lich. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice en el dibujito, aquí está el primer ángel, dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, aquí está representando granizo, y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para hacer la tarea que aquí estamos queriendo ser instruidos por Dios, ¿está bien? O sea, aquí tenemos que, digamos, si hay algo que no entendíamos, algo que no comprendíamos, recordemos que desde el principio les dije, Josías Lich hace una alusión clara a un evento profético. Y ese evento profético es amparado y sancionado por la profeta de Dios. O sea que yo tengo que someterme a lo que Josías Lich hizo, porque eso fue lo que avaló Elena de White. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Independientemente que lo crea o no lo crea yo. Y esto también es un mensaje para todas las personas que van a estar escuchando este mensaje en el futuro, porque puede ser que choque contra un preconcepto que yo tengo de la interpretación de las trompetas. Entonces, aquí no es mi intención dar mi interpretación, sino compartir mis estudios sobre lo que dice Josías Lich y lo que fue amparado y avalado por Elena de White. ¿Está claro? Entonces les estoy a ustedes ahorrando un tiempo muy grande. Entiéndame por favor que este es un estudio de muchos días y se los estoy resumiendo para que usted haga la tarea por su cuenta. Esto es una tarea de ustedes. Entonces ya nosotros vemos las 7 sellos, las 7 iglesias en su orden y vamos a mirar qué es lo que aquí vamos a colocar encima la equivalencia de ese símbolo, de esa trompeta en símbolos. ¿Está bien? Entonces de este dibujito yo voy a tomar solamente esta parte
que representa la trompeta a la cual estamos haciendo alusión. ¿Está bien? Y la voy a llevar a la secuencia de los sellos y de las trompetas. Perdón, de las iglesias y de los sellos, para ver si corresponden a las mismas equivalencias de la historia de iglesias y de sellos. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar, ya estamos desenredando la madeja, estamos ya llegando aquí al principio. Entonces, vamos a ir a un libro que se llama La probabilidad de la segunda venida de Cristo, alrededor de 1843, escrita por ¿quién? Josiah Litch, y escrita en 1838. Vamos a arrancarle en las páginas 146 y 147. Usted puede encontrar ese libro en inglés, en esta referencia, usted lo puede encontrar. Busque así, en inglés sería Probability of the Second Coming of Christ about 1843, y fue escrito en 1838. Este es el libro que está en la biblioteca de la Universidad de Andrews University, y este libro fue escrito efectivamente en 1838, o sea que aquí tenemos que si cualquier persona que vaya a la Universidad de Andrews va a la biblioteca, va a encontrar ¿qué libro? El libro de Josiah Litch, ¿está bien? Y en ese libro está la interpretación de las 7 trompetas, cuya interpretación Elena de White avaló, a partir de una fecha que él dio en agosto 11 de 1840. ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Sí? Vamos entonces a decir, esto es la interpretación de Josiah Litch. Acuérdense que le estoy diciendo lo que él mostró, lo que él interpretó. Dice, esta trompeta sonó alrededor de ¿qué año? 64, cuando Nerón comenzó sus persecuciones contra los cristianos. O sea que, ¿en dónde coloca esa trompeta? ¿De qué iglesia? ¿De qué periodo? De Éfeso, que va de qué año a qué año? Del 31 al año 100. O sea que efectivamente está haciendo una equivalencia a nivel histórico de esta trompeta. Esta persecución fue corta de duración porque Nerón murió en el año 68, lo que puso fin a las calamidades de esta persecución, por lo cual durante 4 años los cristianos sufrieron toda indignidad y tormento en todo el imperio romano que ingeniosa crueldad podría evitar. Los tormentos se representan como granizo, entonces por eso es que menciona, y hubo granizo, y fuego mezclado con azufre, con sangre, perdón. Los historiadores dicen que algunos los que padecen han sido envueltos en ropas combustibles y en la oscuridad de la noche fueron incendiados. Otros fueron sujetos a cruces y despedazados por bestias salvajes, por lo tanto como una terrible tempestad de granizo, fuego y azufre. La persecución estalló sobre la iglesia, o sea que los símbolos de granizo, fuego y sangre, ¿a qué se refieren? A persecuciones y a muerte. Dice, por lo tanto, como una terrible tempestad, granizo, fuego y sangre, la persecución estalló sobre la iglesia. La tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde se quemó. Por los árboles y la hierba verde, alma viviente, casa viviente, etc. Entiendo que significa a los cristianos de diversos grados de eminencia. Por una tercera parte, cualquier cosa, ya que la expresión se usa con tanta frecuencia en este libro, entiendo un gran número, pero no todos, o incluso la mayoría. Se cree que en esta persecución Pablo y Pedro sufrieron el martirio, porque uno murió en el año 56, creo, y el otro en el año 64. Pablo murió en el año 64. Y muchos otros ministros eminentes, no sé, pero un tercio también, un increíble número de cristianos, por lo que casi literalmente él dijo que cada cosa verde fue quemada. O sea, son personas que están siendo quemadas, que están siendo acabadas, ¿está bien? Porque el árbol representa personas, ¿está bien? Entonces, entonces él está tomando símbolos,
pero de un evento histórico que sucedió para qué iglesia. ¿En qué periodo? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es? Éfeso, muy bien, por eso es que usted debe tener el cuadrito ahí, por favor, tenga el cuadrito a la mano, porque ahí está, luego ese es la primera trompeta, o sea que tiene que ver con relación a la caída de quién, incluso la caída, ¿en qué año se da la caída de Jerusalén? En el año 70. Entonces, vamos a mirar aquí si dentro de las apreciaciones de los historiadores aparece el juicio de Dios sobre Jerusalén. Vamos a mirar qué interpretaciones sí le dieron validez a esto. La interpretación de Till, aquí les voy colocando en verdecito las que sí dicen eso, juicio de Dios sobre Jerusalén, juicio de Dios sobre Jerusalén, y el resto, bueno, y la de Paulín también. Y las otras dicen ataque de los visigodos, a Roma pagana persigue a los cristianos, que podría ser, pero resulta que no da el evento específico con relación a la caída, a la caída de Jerusalén. O sea que la trompeta primera es persecución a los cristianos y la caída de Jerusalén. ¿Hay alguna referencia a Josias Litch de ellos? Urias Smith lo establece en su libro Daniel y el Apocalipsis, pero ese libro fue escrito en 1880 y algo, y Josias Litch está escribiendo este libro en 1838, o sea que toda referencia posterior ellos tuvieron que haber, por humildad, haber dicho, esto lo dijo ¿quién? Esto lo dijo Josias Litch. ¿Por qué no aparece Josias Litch? Por orgullo. Es mi posición, es mi interpretación. O sea, si yo soy humilde, pues yo digo, oiga, esta referencia la tomo yo de Josias Litch. ¿Está bien? Pero es la base de toda la interpretación que se está dando en el tiempo del presente. ¿Señor? Entonces ahí está la parte que tenemos que humildemente decir, oiga, yo estoy haciendo esta tarea, por eso es que, y tomo el libro, y por eso es que yo estoy haciendo la tarea, porque no es mi interpretación, es simplemente desempolvar y tomar la piedra angular que fue rechazada por ellos, que es Josias Litch. ¿Está bien? Segunda trompeta. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego. Entonces vamos a un momentico aquí entonces la interpretación, si hubiera humildad por parte de estas personas, decir, oiga, yo estoy tomando esta referencia de Josias Litch, significa que le estoy dando validez a la interpretación de él, y por ende estaría finalmente apoyando a la profeta de Dios y uniéndome a un mensaje sólido, a un mensaje unificado, de decir, mire, las trompetas tienen esta correspondencia. Si hubiera seguido la interpretación de Josias Litch, validando lo que Elena de White aprobó, toda esta tabla no existiría, sino habría una sola interpretación, y que sería la adecuada, que fue la interpretación historicista de Josias Litch en arrancar las trompetas como un paralelo a las iglesias y como un paralelo a los sellos. ¿Está bien? Muy bien, vamos a seguir. Apocalipsis 8:8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Entonces, aquí vemos, esta es la interpretación, digamos, la simbología del segundo ángel. Vemos aquí que ahí el mar se convirtió en sangre, se lanzó una piedra en el mar, una montaña, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Entonces esta es la simbología que hace este artista de la trompeta, y la vamos a tomar para nuestro gráfico.
que es la segunda trompeta. Dice, entonces, si llevamos la equivalencia, ¿a qué periodo histórico correspondería? ¿A qué iglesia? A Esmirna, que es del 100 al 313 y que corresponde a qué sello. ¿Que es de color qué? Por eso es que dice, y la tercera parte del mar se convirtió en, ¿que es de color? Entonces podemos hacer la equivalencia. Y todavía no hemos hablado de Josias Lich, pero ya por la simbología podemos deducir eso. Pero entonces en paralelo, el segundo sello, ¿de qué color es? Rojo. Por eso es que dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Muy bien. Ahora vayamos a la interpretación de Josias Lich, páginas 147 y 148. Antes de eso, la montaña simboliza naciones, reinos. Aquí están todos los textos: Isaías 2:2-3, Isaías 11:9, Isaías 13:4, Isaías 41:15, Daniel 2:35, Daniel 2:44 al 45, Ezequiel 35, el 2, Ezequiel 35, del 7 al 8, Zacarías 4:7. Estos textos usted los puede después referenciar, están en el video. El mar, gente, se convierte en sangre por la muerte de una tercera parte del territorio. Las montañas representan a Roma pagana y las naciones asociadas. Mar, los judíos cristianos vieron a Roma como la nueva Babilonia, porque también destruyó el templo y Jerusalén con las persecuciones, llenó la tierra de sangre. Dice Josias Lich, se denota cualquier país en estado de agitación o conmoción. El mar, que es el que está hablando aquí, del que se habla aquí, era el Imperio Romano. Esta trompeta sonó cuando la persecución de los cristianos comenzó bajo Domiciano, ¿año qué? 94, o sea que está arrancando en el periodo de Esmirna, o sea, digamos, al finalizar Éfeso, pero comienza ¿qué iglesia? Esmirna, la cual continuó con furia la mayor parte del tiempo con mayor o menor rigor hasta los días de Constantino, ¿año qué? Y la iglesia de Esmirna, ¿hasta qué año fue? Hasta el 313. ¿Qué pasó en el 313? Edicto de Milán, ¿qué año? 313, ya lo vimos. Durante este periodo es probable que un tercio, ustedes ya deberían tener esas fechas en su Biblia. Éfeso, Esmirna, ¿ustedes lo tienen ya anotado en sus Biblias? Muy bien. Durante este periodo es probable que un tercio de los cristianos que vivieron fueron asesinados como mártires. Los barcos significaría, si la figura se lleva a cabo, iglesias. Un tercio de estos fueron destruidos. No tenemos datos para obtener la proporción exacta de cristianos e iglesias que sufrieron, pero probablemente si se supiera la verdad no sería muy inferior a un tercio de la cantidad total que vivió durante ese periodo. O sea que sí tenemos que creerle a la Biblia que un tercio de los cristianos fueron perseguidos y muertos durante ese tiempo. Y acordemos lo que está diciendo, los navíos representa barcos, representa iglesia. ¿Está bien? Son símbolos, está usando la palabra simbólica. O sea que efectivamente la segunda iglesia, Josias Lich la está ubicando como la segunda trompeta. ¿Está claro? Muy bien, ahora vamos a mirar qué dicen los expertos, o sea que tendríamos que hablar los juicios de Dios sobre quién. Sobre Roma pagana, porque Roma está ya castigando a los cristianos y esa es una señal de lo que iba a ser el tema de los juicios de Dios sobre la Roma pagana. Y finalmente después sigue ¿quién? Roma papal, pero en ese momento se establece el juicio sobre Roma pagana. La trompeta está sonando sobre el periodo de Roma pagana, el final de Roma pagana, porque iba a comenzar ¿qué periodo? Roma papal, ¿está bien? Entonces, ¿quiénes asumen esa interpretación? Tyler, Naiden, Maxwell y Pauline. El resto están hablando toque de los vándalos, están hablando de la caída de Roma pagana, que es parte, pero no habla de los juicios de Dios sobre Roma pagana, y ataque de los vándalos contra Roma, pues que es la misma interpretación de Urias Smith. O sea que parece que Alberto Treyer
toma mucho del paralelismo, mucho de la interpretación de Urias Smith, como incluso lo dice Ángel Manuel Rodríguez en ese documento. Muy bien, ¿y hay alguna referencia a Josiah Leach? Ninguna. ¿Por qué? Por falta de humildad. Y si ellos hubieran hecho referencia a Josiah Leach, pues estarían creyendo en Elena de White como profeta. Pero como se creen superiores, pues están en una confusión. Por eso es que el título de este documento es Problemas en la interpretación de las 7 trompetas. En problemas están, correcto. Tercer trompeta, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Entonces, bueno, aquí vemos la interpretación del símbolo de la tercera trompeta. Es un ángel cayendo como una estrella y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de esta estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Este es el tercer sello, que en la tercera trompeta, que si llevamos, sería correspondiente a qué iglesia. A Pérgamo, que sería el periodo del 313 al 538, que corresponde a qué caballo. Al caballo negro, que fue cuando fue el surgir de ¿quién está allá en esa época? Constantino. En el año 313, en ese periodo anterior. Ahora ya en el 538 comienza el absolutismo papal, comienza la persecución, que es lo que establece el caballo negro de Apocalipsis, que representa la oscuridad, y que fue la época del oscurantismo. Muy bien, entonces esto va a ser el periodo, pero aquí estamos apenas el periodo en el 313 al 538, que fue el 313 fue el edicto de Milán, y en el 321 fue ¿qué? El Día del Sol, que fue la primera ley dominical a nivel mundial por un imperio, y ya vimos la semana pasada, estuvimos haciendo el paralelismo de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Entonces, ¿qué gran estrella cayó del cielo de la historia que nosotros, de la profecía, de la Biblia? ¿Qué estrella cayó del cielo? ¿Quién cayó del cielo? Lucifer, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. ¿Y cuántos ángeles cayeron con él? 1/3, la tercera parte. Muy bien, Apocalipsis 12:3, y fue vista otra señal en el cielo, que dice, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está hablando ya del papado, de lo que fue las cabezas del sistema papal. Aquí dice en Apocalipsis 8:10, dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, o sea que es una alusión a la caída de la tercera parte de las estrellas, pero tiene que ver con algo que sucede en ese periodo profético, en ese periodo de esa historia, de esa iglesia. Dice, la gran apostasía del liderazgo espiritual de la iglesia cristiana, que cayó del cielo como Satanás cayó del cielo junto con 1/3 de los ángeles, por lo que la iglesia apostató a través de la idolatría. Ajenjo fue usado por Moisés como un símbolo de las abominaciones e idolatrías. Amargo, Deuteronomio 29:17, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Entonces, ajenjo tiene que ver con ¿qué? Con abominaciones e ídolos e idolatría. Ponga por favor usted en su Biblia, en Apocalipsis 8, versículo 11, ajenjo, ponga ahí un asterisco y ponga
abominaciones e idolatría, y ponga por favor Deuteronomio 27, 29, 17 al 18 para que se acuerde lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, conversión de las aguas dulces, evangelio y paz en aguas amargas, doctrinas humanas y sufrimiento. Entonces aquí dice y las aguas, dice y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo. Entonces las aguas, en aguas, por favor pongan ustedes un asterisquito y van a poner evangelio y paz. O sea, aguas dulces es agua ¿para qué? Para tomar. El evangelio se compara con las aguas, que es paz y evangelio y paz. O sea, en esa época, que es la época, las épocas previas, el evangelio estuvo puro, pero se convierte en aguas amargas, que se equivaldría a doctrinas humanas y sufrimiento. Entonces, aguas es algo dulce para tomar, evangelio y paz, y aguas amargas es doctrinas humanas y sufrimiento o persecución. ¿Está claro? Significa entonces que muchos hombres murieron a causa de ese evangelio, Ya cambiado porque fueron hechas amargas. porque se hicieron amargos. Amargo es doctrinas humanas y sufrimiento, contrario a lo que es aguas dulces, que es evangelio, o sea, la palabra de Dios, y paz que hubo, se convirtió en doctrinas humanas y en sufrimiento, porque finalmente lo que escribe Deuteronomio, pues finalmente una persona, ¿por qué termina idolatrando o apostatando de la palabra de Dios? Porque alguien le enseña lo contrario. O sea, un pastor le dice, ¿saben qué? Ya podemos adorar esta imagen, que es lo que está pasando con la Iglesia Católica. El papado le dice, el papado como tal, el papa le dice, oiga, vamos a venerar imágenes. Y el resto de gente pues sigue esa veneración. Ya eso es un ajenjo, porque es una abominación y es una idolatría establecida por un hombre contrario a la verdad. ¿Está claro? Ajenjo versus aguas. Muy bien. Ahora miremos lo que dice Josías Lich. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó una gran estrella del cielo. Está citando Apocalipsis 8, del 10 al 11. Dice, este ángel sonó cuando la herejía arriana hizo su aparición en el reino de ¿qué? De Constantino. ¿En qué época nos ubicaría entonces? ¿En qué iglesia? En la iglesia de Pérgamo, muy bien. Ario se sumió en graves y fatales errores, pero mantuvo su carácter moral e intachable, ardiendo como si fuera una lámpara. Aunque había caído en un punto importante de la doctrina, sin embargo brillaba o arrojaba alguna luz. O sea que este señor hizo una influencia muy grande dentro de la iglesia de ese momento, pero lo que hizo fue llevarla ¿a qué? A la apostasía, a una abominación, porque introdujo cosas que no eran, y todavía no estamos en el periodo del absolutismo papal, pero estamos en el periodo de Constantino. ¿Sí? Correcto. Aunque había caído en un punto importante, dice, aunque había caído en un punto importante de la doctrina, sin embargo brillaba o arrojaba alguna luz, sino el brillo de una estrella, sí como la luz más tenue de una lámpara. El doctor Miller, que es una persona que él cita, dice, si no hubiera poseído algunas aparentes virtudes, no habría sido capaz de formar tan gran diseño, ni haber demostrado ser un adversario tan formidable. Aquel que hace mucha maldad al engañar las almas, deberá tener al menos una apariencia moral justa. O sea, la apariencia moral, pero está engañando. Entonces, se ofrece aparentemente agua de vida, pero está dando ¿qué? Ajenjo. Francisco. Por ejemplo, muy bien, esta estrella cayó en una tercera parte de los ríos y fuentes de agua. Por ríos y fuentes de agua podemos entender aquellos arroyos y fuentes o aguas que alimentan o son afluentes del mar. O sea que el agua de un río es ¿qué? ¿Dulce o salada? Dulce para tomar. El agua de mar no. Pero el agua de río sí, por eso es que la visión dice que cayó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La herejía arriana se extendió por todo el mundo cristiano y probablemente un tercio de la provincia
que eran afluentes del Imperio Romano, abrazó el arrianismo. Las amargas aguas de la lucha partidaria se engendraron en el seno de la Iglesia y el resultado de la contienda fue la muerte de muchas de las dos partes. Además, muchas de las iglesias fueron divididas y destruidas. Esta trompeta dejó de sonar alrededor de ¿qué año? De Pérgamo. O sea que está haciendo una correspondencia con ¿qué iglesia? Con Pérgamo. ¿Está claro? Estamos siguiendo la interpretación de Josias Litch, cuya interpretación fue avalada ¿por quién? Con relación al evento de 1840. Pero para poder entender ese evento, tenemos que avanzar desde el primero. Porque aquí no hemos llegado a ese evento. Entonces, miremos qué dicen los expertos sobre si hay juicios de Dios contra la profesa iglesia cristiana. Sí, señor. Está Till, está Naden, está Maxwell, está, pero el resto no dicen apostasía a la iglesia cristiana, pero no hablan de juicio. ¿Está bien? O sea, el juicio, acuérdense que es trompeta. Y la interpretación debe decir juicio, y todas las interpretaciones anteriores que hemos avalado han dicho juicio de Dios. Entonces, la primera trompeta, juicio de Dios sobre Israel. La segunda trompeta, juicio de Dios sobre Roma pagana. La tercera trompeta, juicio de Dios contra la profesa iglesia cristiana. Y las otras no caen en los, por ejemplo, una dice ataque de los unos contra Roma. Eso no tiene nada que ver con los juicios de la profesa iglesia cristiana. Y Alberto Dreyer pues apoya la interpretación de Urias Smith. Hasta aquí estamos, y hasta aquí han mencionado, hay alguna referencia a Josias Litch, pero ellos están usando, algunos de ellos, la interpretación de ¿quién? De Josias Litch. Entonces, ellos no se inventaron, no llegaron a una fecha definitiva de 11 de agosto de 1844, porque ya todos ellos son posteriores a esa fecha. O sea que el original es Josias Litch. Pero desafortunadamente por su orgullo y su egoísmo, de su vanagloria humana, de su ajenjo que pronto han tomado, de fuentes externas, de fuentes, como dice la Biblia, de cisternas rotas, han tomado, y desafortunadamente su interpretación puede ser que sea consistente con lo que Josias Litch, pero deberían haber dicho: yo apoyo la profecía de Josias Litch. Y al aprobar la profecía de Josias Litch o la interpretación, están apoyando a Elena de White, y no estaríamos en la confusión que hay en este momento. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, vamos en el versículo 12 de Apocalipsis 8, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día y la misma de la noche. Y miré y oí un ángel volar del medio del cielo diciendo en alta voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. O sea que estamos hablando aquí la cuarta trompeta, y dice ay, ay, ay de lo que va a pasar después de esta trompeta. Tengan en cuenta esto porque hay tres ayes, o sea, ay, 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 y me dice que ojo porque estos son los sonidos de las otras trompetas de los otros tres ángeles. ¿Está bien? Recuerde eso. La quinta, la sexta y la séptima correspondería al primer ay, al segundo ay y al tercer ay. ¿Está bien? Por ahora les dejo eso. Más adelante el capítulo 10 y 11. Pero por ahora vamos a continuar la historia aquí. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces aquí está la simbología del ángel que dice que la tercera parte del sol se oscureció y la luna no dio su resplandor, y pasó a eso. Entonces vamos a mirar, este es entonces el cuarto ángel, que corresponde, que de acuerdo a la secuencia histórica, ¿a qué iglesia corresponde? Del 538 hasta qué año, y que corresponde a qué caballo. Muy bien, al pálido, que eso fue la época donde hubo más persecución y se llamó la época de la muerte del
oscurantismo. Por eso es que aquí dice que se oscureció la tercera parte de ellos, o sea que hubo un periodo de ¿qué? De oscuridad, entonces que sí tenemos relación, dice el hermano Josiah Lich, página 149, el cuarto ángel tocó la trompeta y una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron, de modo que el día y la noche no brillaron para una tercera parte de ellos. El sol representa ¿qué? El Evangelio o el Nuevo Testamento, la luna, el Antiguo Testamento, las estrellas, los ministros del Evangelio. Esta trompeta sonó alrededor de ¿qué año? Del 538, cuando el obispo de Roma obtuvo la supremacía en la iglesia, o sea, está correspondiendo a ¿qué iglesia? A Tiatira, al periodo de Tiatira, del 538 hasta ¿qué? Muy bien, Eduardo. Y comenzó a prohibir que los laicos leyeran la palabra de Dios por sí mismos, o más que algunos pasajes separados, preparados o seleccionados para el propósito con notas. Hubo un estado de oscuridad en la iglesia, la palabra de Dios se oscureció y el clero era ignorante y fanático. ¿Está claro? O sea que Josiah Lich toma la cuarta trompeta y la ubica en ¿qué periodo histórico? 538 hasta, que corresponde a ¿qué iglesia? Muy bien, Tiatira, que corresponde a ¿qué caballo? Y ese caballo pálido, ¿qué fue? Muerte, las mayores persecuciones y muertes del 538 hasta 1517, que fue el periodo del oscurantismo. Dice la hermana White, panfleto 28, Elena de White, página 3, dice: el ay fue pronunciado sobre una iglesia que caminaba en las chispas de su propio fuego, que no derivaba su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, que es Cristo, y difunde esta luz y gloria a los que estaban en tinieblas. Al absorber y difundir la luz, producen su propia luz para ser quemada más brillante. El que recibe la luz, pero no la da como Dios requiere hacerlo, se convertirá en un receptáculo de la oscuridad. Y esto lo aplico para todos los interpretadores de la profecía bíblica que están queriendo hacer su propia interpretación, no toman lo que ya fue dicho, lo que fue dicho por un profeta o por un estudioso de la profecía y por la misma profeta, sino que se empiezan a dar sus propias interpretaciones y entran ¿en qué? En oscuridad. Miqueas 3:6 dice 7, por tanto no será para vosotros, no tendréis visión, o será oscuridad de manera que no adivinéis, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se oscurecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio porque no hay respuesta de Dios. La oscuridad del capítulo de Apocalipsis 8, versículo 12 al 13, que es la cuarta trompeta, que es la oscuridad, dice: la oscuridad representa la época del oscurantismo, cuando la verdad fue pisoteada y arrojada al piso, y el ministerio de Cristo fue reemplazado por el ministerio de la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? La iglesia católica. Cuando Cristo fue crucificado, una oscuridad literal cubrió la tierra y sirve como tipo de la crucifixión de Cristo. La reforma del siglo XVI finalizó la hora del oscurantismo. Por eso es que tomamos la referencia de qué año como el golpe que le da la reforma a la iglesia católica. ¿Qué año fue eso? ¿Con quién? ¿En dónde? El 1517 que Lutero clava las tesis en Wittenberg. Muy bien. Y dice la hermana White, se dice que Babilonia es madre de las rameras, sus hijas deben simbolizar iglesias que se atienden a sus doctrinas y tradiciones, y solamente quiero resaltar aquí, la iglesia romana, ella ha estado en condición caída desde hace muchos siglos, o sea que desde el 538 comenzó la caída de ¿qué poder? De Babilonia espiritual, pero finalmente su consumación de caída final se va a dar al final, porque ella, recuerden que recibe una herida como de muerte, pero será sanada su herida, o sea que la caída completa de Babilonia será con la segunda venida de Cristo.
Pero mientras tanto correspondemos el cuarto sello a qué iglesia. ¿A qué iglesia? A la cuarta, que es ¿cuál? Tiatira. Muy bien. ¿Y a qué caballo? Al cuarto sello, que es el caballo amarillo. Entonces, recordemos la gran controversia, página 48, que es el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Y recordemos lo que estudiamos en el tercer sello, el misterio de iniquidad. La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo, que es el sol de justicia, y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Eso es exactamente lo que está pasando con Donald Trump en este momento, pero no vamos a entrar en detalle. Vea el estudio de hace 8 días. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, o sea, la unión de paganismo y cristianismo, dio por resultado el desarrollo del hombre pecado, predicho por la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsas religiones es obra maestra del poder de Satanás. Por eso es que aquí dice que cayó, dice, y la tercera parte de las estrellas se oscurecieron, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellas. Y miré y otro ángel volar por el medio del cielo, diciendo en alta voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar. O sea que hasta aquí están los 4 ángeles, las 4 trompetas, haciendo la correspondencia a un evento histórico, y hasta aquí estamos. Esto es interpretación ¿de quién? De Josiah Litch, que fue estudioso para llegar a la época que validó Elena de White. Miremos qué dice los que sí están diciendo que era de la oscuridad media. Entonces lo dice Till, lo dice Naden, lo dice Maxwell, y pues el resto ya dicen que es caída de Roma de Occidente, oscuridad de la Edad Media. También lo dice Shi, seguimiento del secularismo. Aquí esto ya no tiene nada que ver. El colapso de Roma de Occidente, esto es lo mismo que dice Urias Smith, lo dice Alberto Treyer. ¿Alguno de ellos menciona a Josiah Litch? No. Vuelve otra vez a decir, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues ya ellos sabrán. Sea cada respiración una oración. ¿En qué sello, en qué trompeta vamos? Y esta historia continuará. Oremos, hermanos, para que sea nuestro Señor tomándonos como enteramente suyos, y que todos los planes los pongamos a los pies de Él y que podamos ser usados por Él. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dejar aquí para continuar por la tarde. Vamos a orar. Y muchos de los pastores actuales están diciendo que es literal y lo ponen al futuro. Entonces ahí no tenemos que dudar de nada. Y efectivamente el sol dice que la liberación del pueblo de Dios va a ser a medianoche, donde todo está oscuro y de un momento a otro, ¡pum!, el sol sale. Eso le prendan un bombillo a uno dormido y es todo completo. Va a ser así. ¿Cuántos días nos vamos a morar? 7 días. ¿Un silencio como de qué? Muy bien. Listos, vamos a orar.
Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, te suplicamos que al terminar este estudio, por ahora, tú nos permitas continuarlo por la tarde. Te imploramos tu dirección y tu compañía, todo sea para honra y gloria a tu nombre. Imploramos que nos ayudes a seguir teniendo discernimiento, entendimiento y sabiduría. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo y gracias por el don de profecía, gracias por la oportunidad que nos das de abrir estas verdades. Y todo lo hacemos en humildad para honrarte y glorificarte a ti y a la profeta y a los que has usado en el tiempo pasado para darnos esta luz. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, oramos por la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén.